esta nueva serie, bueno, ya no es tan nueva, estamos a punto de terminarla. De hecho, la idea es terminarla dentro de 8 días, pero titula Sé fuerte y valiente. ¿Cuántos de ustedes se consideran fuertes y valientes? Ok, creo que eso es señal de que nos vienen bien las palabras de un Dios todopoderoso que nos llama a ser fuertes en Él, ¿cierto? Bien, esta serie ya tiene un título que es demasiado exigente. Sé fuerte y valiente. Cuando uno va al libro de Josué, que es el libro que estamos tomando como referencia, en el primer capítulo, en el capítulo número 1, encontramos 4 veces que Dios le dice a Josué exactamente las mismas palabras, en solo el capítulo 1. Dios le dice en 4 ocasiones, esfuérzate y sé valiente. Sé fuerte y valiente. Ahora, ¿saben eso que me hace acordar? Cuando era un adolescente y mamá o papá me decían, tienes que ser fuerte. Y cuando ellos me decían, tienes que ser fuerte, de una vez yo estaba pensando, bueno, ¿qué me van a encargar? ¿O qué me van a pedir que haga? La verdad, en algunas ocasiones, cuando ellos eran reiterativos con algo, especialmente con mi nombre, cuando decían 2 veces mi nombre, o pasaba una de 2 cosas, o era castigo o era una tarea bien grande. La mayoría de las ocasiones era castigo. Pero Dios hace exactamente lo mismo. Cuando Él es muy reiterativo con algo, es porque quiere llamar nuestra atención. Y Él llama nuestra atención porque simplemente quiere que estemos alerta y que estemos con los ojos bien abiertos, entendiendo la responsabilidad que Él está colocando delante de nosotros. Así que, valiente, en el término donde lo encontramos en el texto, el término original es el hebreo shazak, que básicamente se puede traducir como valeroso, hombría, obstinado, fortificado. ¿Saben qué me llama la atención de todas esas definiciones de shazak? Hombría. En serio, me llama mucho, mucho la atención. Papá en algunas ocasiones me dijo, es que tú eres un hombre. Tú eres un varón, tú eres un varoncito. Claro, cuando era pequeñito, ahora soy un varonzote. Pero, ¿saben? Es como si Dios apelara a eso que debe residir en el alma masculina. Es como si Dios quisiera llegar allá a lo más profundo de nuestro orgullo, de nuestro coraje, de nuestro valor como hombres. Y nos dijera, ¿sabes qué? Tienes que ser valiente. Tienes que esforzarte. ¿Saben? Dios en alguna ocasión, y es una de las palabras más fuertes que puedo encontrar en la Biblia, Dios le dice en alguna ocasión a Job, uno de sus grandes hombres, están teniendo una discusión fuerte, y Dios le dice, tú ya has hablado demasiado, ahora déjame hablar a mí. Pero antes de eso, párate y cíñete como un varón valiente, porque ahora me vas a escuchar. Y aquí, cuando Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente, básicamente le está diciendo, sé un hombre. Sé un hombre valeroso, fortificado. Entonces, con toda razón, Dios expresaba de esa manera a su siervo Josué. ¿Saben? Josué fue el sucesor ¿de quién? De Moisés, ¿cierto? ¿Fue fácil la tarea de Moisés? No, fue muy, muy difícil. Es más, Josué ni siquiera logró entrar a la tierra prometida. Dios lo llamó para guiar a su pueblo escogido a entrar a la tierra que Él le había prometido. Y este gran líder ni siquiera logró entrar a la tierra prometida.
¿Y saben ustedes a qué se debió eso en gran parte? A la rebeldía del pueblo, a la desobediencia del pueblo. O sea, la tarea que Moisés había tenido no había sido fácil. Y la tarea que le esperaba a Josué requería el calificativo que Dios le estaba dando. El calificativo que Dios esperaba encontrar en Josué. Sé valiente, sé un hombre valeroso. Así que la rebeldía del pueblo judío, el hecho de que el pueblo judío no haya entrado a la tierra prometida en el liderazgo de Josué, estaba directamente ligado a la desobediencia y a la rebeldía. Yo no creo que Moisés hubiese hecho las cosas mal. Yo veo más un pueblo obstinado y un pueblo que no quería obedecer a Dios. Y ahora está Josué con otra generación. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con esa generación primera? Como parte de su desobediencia debieron morir, todos murieron mientras eran errantes durante 40 años en el desierto. Y ahora Josué está enfrente de una nueva generación y ya están incursionando en la tierra prometida. Hace 8 días Scott se refirió a la victoria, a la conquista de Jericó. Y hoy el pueblo judío va a enfrentar su nuevo reto, otra ciudad llamada Ai. Yo la verdad nunca he podido entender, nunca he podido sentirme seguro pronunciando el nombre de esa ciudad, es H-A-I, ¿sí? Pero esa era la próxima ciudad que ellos debían conquistar. Y uno creería que después de haber tenido una victoria tan importante, y de la manera como la tuvieron con Jericó, cuando le hicieron frente a Jericó, uno podría decir, ¿quién le va a hacer frente a este pueblo? Con un Dios tan grande, con un Dios que obra esas hazañas, ¿qué o quién le puede hacer frente? Pero ¿saben? Eso es lo que uno esperaría. Pero tristemente no es lo que ocurrió. Después de esa gran conquista, ahora el pueblo se enfrenta a una derrota. Y en esa derrota, es en la que no quiero que esta mañana nosotros estemos enfocados. Acompáñenme en un momento de oración, por favor. Padre bueno, yo sé que tú eres fuerte, yo sé que no hay absolutamente nadie como tú. Lo sé porque tú lo has declarado y lo sé porque en muchísimas ocasiones te he visto obrar. Así que yo sé eso. Pero Rey, tengo que confesarte que a veces mis batallas, que a veces mis retos, que a veces mis metas no comunican eso. Y no comunican eso no porque tú no lo seas, sino porque yo no lo creo. No comunican eso en mi vida. Porque cuando no estoy del lado de que lo veo todo imposible, cuando no estoy del lado de que solamente me puedo ver a mí y mis limitaciones, estoy del otro lado, en el que simplemente pienso que como hombre todo lo puedo, en el que simplemente creo que reúno las condiciones para alcanzar esto o aquello. Y el resultado termina siendo el mismo: frustración, derrota. Pero yo quiero darte gracias, porque aunque han habido muchas derrotas, tú cada vez me invitas a que llegue delante de ti, como cantábamos en la última canción, y yo me puedo acercar a ti, refugiarme en tu poder, refugiarme en tu misericordia, en tu soberanía, y levantar la cabeza y entender que el valor que tú pides que yo tenga, que la fuerza que tú pides que yo tenga como hombre, como hijo tuyo, que el valor y la fuerza que tú esperas que tu iglesia tenga, no reside en nuestras fuerzas, ni siquiera reside en un enemigo grande o pequeño, sino en un Dios grande y poderoso que pelea nuestras batallas y que desea ir siempre enfrente nuestro.
Así que mi oración esta mañana es que a través de la historia que tú permitiste vivir al pueblo judío, nosotros, Señor, podamos sacar lecciones importantes para nuestras batallas, para enfrentar nuestro día a día, para enfrentar nuestros retos, Señor. Y que siempre, siempre podamos decir, gracias Dios porque eres poderoso y porque mi vida es un reflejo de tu poder. Gracias por estar en medio nuestro y gracias por cada uno de nosotros esta mañana, en tu Hijo. Amén. Ok, quiero invitarles que vayamos a Josué. Bueno, lo vamos a proyectar. Si ustedes trajeron sus Biblias y tienen agilidad con ella, que espero que sí, van a poder seguirnos en su Biblia, ¿ok? Vamos a ir a Josué capítulo 7 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, ¿listo? El versículo 1 del capítulo 7 de Josué dice así: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. ¿Recuerdan hace 8 días cuando ellos se enfrentaron a Jericó? ¿Cuál era la instrucción divina? ¿A quiénes tenían que matar? ¿En serio? ¿Dios hace ese tipo de cosas? ¿Están seguros? Sí, Dios lo había ordenado de esa manera. Incluso es específico. Niños, mujeres, ancianos, todo lo que tuviera vida, ellos debían destruirlo. ¿Por qué Dios da esas instrucciones tan fuertes? Hace 8 días Scott nos mencionó algunas de esas razones. Una de esas razones era que ellos ya habían tenido la oportunidad de arrepentirse. Dios ya les había brindado todo su amor y ellos habían sido desobedientes. Y la otra razón es porque Dios no quería que su pueblo se contaminara tomando cosas que no debían tomar, porque esos eran pueblos paganos y rendidos a sus ídolos. Pero aún así, y quiero que tengan esos dos versículos, ese primer versículo del capítulo 7 en cuenta, porque a eso nos vamos a estar refiriendo dentro de 8 días, ¿ok? Así que le dicen: pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Así que quiero que tengamos en cuenta este primer versículo. El versículo 2 dice: Josué envió a unos hombres de Jericó hacia ahí, lugar cerca de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. ¿Recuerdan lo que había hecho Moisés con la generación pasada? Exactamente lo mismo. Vayan y exploren la tierra. Fueron pues a explorar la tierra de ahí. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. ¿Saben qué me llama la atención? ¿Saben cuánto tiempo demoró la primera expedición y la primera exploración? 40 días. Esos primeros exploradores que Moisés envió, en los cuales iba Josué y Caleb, demoró varios días. Y ellos hicieron todo un recorrido muy objetivo. Y regresaron y le dieron el informe a Moisés. Ahora, noten lo que dice: fueron pues a explorar la ciudad de ahí, poco después regresaron. Parece que esa vez fue más rápido y dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que retomemos ahí. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Y continúa: por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de ahí los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Y noten cómo termina ese versículo. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. ¡Qué contrastes tan impresionantes!
Yo tengo una amiga que dice que ella no es bipolar. Lo que ocurre es que le sacan la piedra cuando está contenta, cuando está feliz. Pero, ¿saben? Nosotros vivimos de un lado o estamos del otro. Y casi que ocurre en todas las áreas de nuestra vida. Un momento estamos súper felices y después, ¿qué te pasó? Y vivimos en uno de dos extremos. Y bien se ha dicho que los extremos no son buenos. Pero a veces es tan difícil encontrar ese equilibrio. O estamos del lado en el que simplemente nos vemos a nosotros mismos. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, creemos en nosotros mismos. Y el problema es que cuando creemos en nosotros mismos, a veces nos convencemos de que no tenemos lo suficiente para alcanzar esto o aquello. Y nos vemos tan pequeños, tan insignificantes, que decimos definitivamente no voy a poder. Pero cuando no estamos de ese lado, estamos del otro. Y cuando estamos del otro lado, creemos que tenemos absolutamente todo para alcanzar lo que necesitamos, lo que deseamos, y que nada ni nadie nos puede hacer frente. El problema cuando estamos de ese lado es que también nos olvidamos de Dios y nosotros pasamos a ser los todopoderosos. ¿Saben? La mayoría de ocasiones nosotros estamos confundiendo nuestra fe con autosuficiencia. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y por qué digo esto? Porque es algo similar a lo que le ocurrió al pueblo judío. A veces nosotros simplemente creemos que como estamos del lado de Dios y que Dios está de nuestro lado, entonces ya todo está solucionado. Tenemos todo lo que queremos. Y nos olvidamos de cuál es nuestro papel en medio de la batalla. Pensamos a veces que fe es esa llavecita mágica que nos puede abrir la puerta que nosotros deseamos y las veces que nosotros la deseamos abrir. Pero no ocurre así. Así que qué difícil es mantener el equilibrio. Y quiero que empecemos a notar esos extremos en los que el pueblo de Israel tuvo que vivir y cómo nosotros tal vez nos podemos identificar con ellos. Así que el primer punto en sus boletines dice: dos extremos, dos problemas, el mismo pueblo. ¿Recuerdan nuevamente ustedes lo que ocurrió cuando Moisés envió a explorar la tierra por primera vez en la primera generación? Dios envió 12 espías. ¿Y cuántos de esos 12 espías dijeron, podemos conquistarla? 2, ¿cierto? ¿Y los otros 10 qué hicieron? Los otros 3, dicen los jóvenes, se envidiaron. Y se crearon una idea en la cabeza que les decía que era imposible conquistar esa tierra. Así que la primera generación dijo, es imposible. En tiempos de Moisés, ¿a quién se estaban viendo ellos? ¿A quién estaban viendo ellos? Ellos se estaban viendo a sí mismos. Ellos fueron, miraron la tierra, vieron los hombres que la habitaban, vieron los grandes árboles y dijeron, es imposible. Parece ser que ellos estaban enfocando en ellos mismos. Ellos olvidaron las palabras de Dios. Recuerdan, Dios les había dicho, esa tierra es de ustedes. Entren y tómenla. Ya Dios se la había dado, pero ellos olvidaron esas palabras. Por otro lado, ellos se enfocaron en el problema. ¿A quiénes vieron?
vieron a los gigantes. Y esos gigantes fueron tan grandes que terminaron escondiendo al Dios que podía derribar esos gigantes. Tristemente, de toda esa generación, solo Josué pasó. Todos los demás murieron. Castigo, vivieron las consecuencias. Y ahora Josué está delante de una nueva generación. Una generación que recién acaba de celebrar una gran victoria. Tal vez una de las victorias más significativas que haya podido experimentar el pueblo de Israel. Pero noten lo que ocurre cuando están a punto de enfrentar el próximo reto. El versículo 2 y 3 del capítulo 7 de Josué dice: Josué envió a unos hombres de Jericó hacia ahí, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de ahí. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla, 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que la tomemos. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo, a todo el ejército. ¿Notan ustedes el contraste entre la primera generación y lo que está ocurriendo con la segunda generación? Los primeros dijeron: es imposible. Y ahora esta nueva generación lo ve todo demasiado fácil. Ellos simplemente ahora le están diciendo: Josué, relájate, tómala con calma. Tómela con calma, que esa ciudad es pequeñita. Yo me imagino que ellos estaban comparando con la victoria que habían acabado de tener. Y dijeron: eso comparado con esto es muy sencillo. Así que Josué, no te preocupes, no hay problema esta vez. Ahora estos se creen los todopoderosos. Ahora estos señores creen que son suficientemente fuertes como para ir a la batalla. Unos pocos de nosotros nos bastan, es lo que le dicen a Josué. ¿Para qué cansar, para qué fatigar a los demás si con unos pocos bastan? Unos pocos de nosotros somos suficientes para atenderlos. Y se disponen para ir a la batalla. ¿Saben qué ocurrió esta vez? De nuevo se olvidaron, es como si se olvidaran de Dios. ¿Saben qué me parece interesante? El relato bíblico no nos da mucho pie para creer que ellos consultaron a Dios antes de ir a esa batalla. Simplemente Josué envía a los exploradores, recibe el informe y les dice: listo, háganle. Y más adelante, Josué va a ir delante de Dios, tristemente, después de que han sido derrotados. Y si el autor bíblico cuenta esos detalles, entonces yo me atrevo a pensar que no escribió que ellos consultaron a Dios antes de ir a esta batalla, simplemente porque no lo hicieron. Yo me atrevo a decir que ellos estaban seguros de que iban a salir victoriosos una vez más. Así que ellos se olvidaron de nuevo de Dios. Pero ¿saben? Aquí hay un problema mayor. ¿Ellos vieron gigantes esta vez? No. La primera generación sí los vio. Estos vieron todo lo contrario. Estos los vieron pequeñitos, los vieron pocos. La ciudad la vieron como si nada, no era tierra que tragara gente, como dijo la primera generación. Estos no vieron gigantes, tampoco vieron gigante a Dios. ¿Saben cuál fue el problema mayor? Que esta vez ellos se vieron gigantes
a sí mismos. Vamos unos pocos, no todos, que eso es suficiente para derrotar ese pueblo. Y saben, las consecuencias también fueron extremas. Ese es el siguiente punto. Las consecuencias también son extremas, especialmente cuando nosotros vamos a la batalla sin antes haber consultado a Dios. Noten lo que ocurre en el versículo 4 y el versículo 5. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Josué hizo caso al informe que había recibido. Fueron 3,000 soldados, pero los de ahí los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Y después de eso, se fue el Shashak. ¿Recuerdan? El Shashak, la hombría, el valor, la valentía, se fue. ¿Y qué tenía ahora el pueblo? Miedo. Estaban acobardados, tenían pánico. Yo me pregunto, ¿en qué momento es que pasan de la victoria, de la celebración, a una derrota, al miedo y la cobardía? Qué extremos tan lamentables. De la valentía y la fuerza a la cobardía y el miedo. En un instante, de la celebración pasaron al llanto y al luto. 36 bajas, 36 vidas que de haber tomado los parámetros establecidos no se habrían perdido. 36 bajas simplemente porque a alguien se le ocurrió tomar la cosa a la ligera. Porque alguien decidió descansar en su propia fuerza y ser valiente en su propia fuerza y decir, nosotros podemos. De la victoria a la derrota. ¿Saben cuál es el título de esta charla? Derrota en tierra de la victoria. Y parece contradictorio, pero es una realidad. Dios había llamado a su pueblo a ser un pueblo victorioso y les había garantizado incluso la batalla, la victoria, antes de que entraran. Pero ellos empezaron a tomar decisiones en las cuales Dios dijo, ustedes lo van a hacer de esa manera, pues entonces van a tener que vivir las consecuencias. La tierra la van a tener. Pero si ustedes no siguen los parámetros, van a tener que vivir consecuencias. ¿Saben? Esto me recuerda a las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Pablo le dice a la iglesia en Corinto, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, que tenga cuidado de no caer. Porque cuando más seguros estamos, es cuando más cerca estamos del fracaso. Yo siempre he dicho que cuando siento que estoy preparado, es cuando más cerca estoy a embarrarla. Perdónenme en el término. Cuando más seguro estoy de que puedo, es cuando más cerca estoy del fracaso. ¿Y saben por qué? Porque en la mayoría de ocasiones mi fuerza reside en mis capacidades, en lo que yo he hecho para alcanzar esto o aquello. Y me olvido de quién es el que pelea por mí. Y me olvido de dónde es que viene la verdadera fuerza y el verdadero valor. Dicen los expertos que el problema con el éxito no es necesariamente alcanzarlo, sino mantenerlo.
Y parece que es justamente lo que está ocurriendo con el pueblo judío. Tienen la victoria, pero les dura demasiado poco. Les cuesta mantenerse victoriosos. ¿Tú eres de los que crees que los gozos y las victorias en tu vida tardan mucho y se van muy rápido? Pues ojalá no. Y ojalá entender esta historia nos ayude a entender que la verdadera victoria es la que Dios nos da y no la que nosotros podemos alcanzar y lograr por nuestros propios méritos. Hay dos extremos más a los que quiero hacer alusión esta mañana y que quiero resaltar de esta historia. Y están en los versículos siguientes. Pero antes de eso, quiero que vayamos a Números, capítulo 13, versículos 31 al 33. Números, capítulo 13, relata la historia de Moisés con la primera generación. Y quiero que miremos el informe que ellos dieron. Dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir a esa gente. Son más fuertes que nosotros. Eso fue lo que dijeron los primeros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. ¿Y qué decían? La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Un poco exagerado. Pero ¿qué hacemos usted y yo cuando tenemos un reto, cuando tenemos un gigante enfrente nuestro que no queremos enfrentar? Empezamos a buscar excusas, ¿cierto? Empezamos a buscar argumentos que nos hagan creer que la mejor decisión es dejarlos quietos. Pero ¿saben cuál era el problema con esta gente? Que habían por lo menos 2 hombres dentro del grupo que sí creían. ¿Y saben qué empezaron a hacer? Entonces, empezaron a esparcir el rumor. Porque habían 2 que sí querían ir, pero el resto no. ¿Y qué iba a pasar con el pueblo si le creían a los 2 que sí querían ir? Pues ellos también iban a tener que ir. Así que rápidamente empezaron a convencer a la multitud de que ese era un plan suicida, de que ese era un plan que ellos debían abandonar. Así que empezaron a decir cosas como que la tierra tragaba habitantes y que los hombres de allí eran enormes. Y también dijeron, hasta vimos anaquitas. Esa era una raza superior. Parece que eran hombres de guerra, pero aparte de eso, parecían que eran muy, muy grandes. Así que en eso no estaban del todo mintiendo. Y dicen que comparados con ellos parecíamos langostas. Y así los veían ellos. O sea, en resumidas cuentas, le dijeron a Moisés que ellos no iban a entrar. ¿Saben lo que hizo esa primera generación? Sobrevaloró al enemigo. Le dio un valor sobre el que tenían, mucho más allá. Los vio demasiado grande. Pero quiero que recordemos ahora lo que hizo la otra generación, los que vinieron después. En el capítulo 7 de Josué, versículo 3, dice, no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos la ciudad. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansarlos a todos. ¿Notan el extremo? Una vez más, los primeros sobrevaloraron,
Los segundos sobreestimaron al enemigo. Lo vieron demasiado pequeñito y se confiaron y murieron y tuvieron que vivir las consecuencias. Pero ¿saben? El problema no es necesariamente en dónde estás, sino con quién estás. El problema no es subestimar o sobrevalorar al enemigo. El problema es cuando usted y yo decidimos enfrentarlo y dejar a Dios de lado. Ese es el verdadero problema. No hay enemigo pequeño cuando Dios hace parte de nuestro ejército. Porque no importa si es pequeño o es grande, si lo enfrentamos nosotros, significa que vamos a caer. Perdemos el equilibrio cuando sacamos a Dios de nuestras batallas. ¿Y cuándo sale Dios de nuestras batallas? Cuando decimos yo con esto puedo. Eso no es gran problema para mí. O simplemente cuando decimos no, es demasiado grande. Yo no puedo con esta situación. Yo no puedo con este problema. Yo no puedo con este reto y con esta meta que Dios me está colocando enfrente. Así que perdemos el equilibrio cuando sacamos a Dios de nuestras ecuaciones. Porque el heroísmo que Dios reclama de nosotros, de cada uno de nosotros, no reside en la fuerza del hombre, sino en el poder de Dios. Pero a veces a nosotros se nos olvidan esas cosas. No importa si el enemigo es fuerte o es débil, lo único que nos debe importar es que Dios va delante de nosotros. Nuestra esperanza no debe residir en la presencia de un enemigo pequeño. Porque cuando vemos un enemigo pequeño enfrente, decimos somos fuertes. Pero nuestra esperanza no debe radicar en algo así. Nuestra esperanza debe radicar en el hecho que sabemos que tenemos un Dios que sí es gigante. Quiero terminar esta mañana con un pensamiento. Y esto lo leí en un libro que leí hace un par de años y me llamó mucho la atención. Esta persona dice que si nosotros decidimos cazar conejos en territorio de tigres, vamos a tener que estar muy pendientes de los tigres. Pero él dice que si cazamos tigres en territorio de conejos, entonces los conejos no importan. Quiero que leamos un poco más adelante, en versículos 8 al 9, lo que va a ocurrir con Josué después de que el pueblo está asustado, tienen miedo, están llenos de cobardía, el valor se ha ido. Noten lo que hace Josué. Va delante de Dios y le dice, dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido delante de sus enemigos? ¿Dios los había preparado para eso? No. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos, ¿qué? Exterminarán. O sea, van a acabar con nosotros, estamos acabados. Pero noten lo que dice Josué a Dios. ¿Y qué será de tu gran prestigio? ¿No les parece a ustedes interesante? ¿Qué está en juego ahora para Josué? ¿Será que cuando se trata de agradar a Dios, será que cuando se trata de honrar a Dios, vale la pena enfocarnos
en los detalles pequeños, enredarnos en asuntos pequeños. ¿Saben? Uno de los grandes errores que cometió el pueblo judío, que los llevó a caer delante de esta ciudad, de los habitantes de esa ciudad, fue haber perdido sus ojos, su mirada delante de Dios. Fue haber olvidado y haber dejado de ver quién era el capitán del ejército y quién iba adelante. Ellos empezaron a mirar los conejos y se olvidaron de mirar no el tigre, sino el león. ¿Qué nos debe a nosotros importar cuando Dios nos llama a pelear? Su prestigio. Y cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión, entonces no vamos a perder nunca de vista, y nuestra mirada, nuestras fuerzas no van a estar concentradas en nada más que en el prestigio de Dios. ¿Para quién peleas tú? ¿Para qué o para quién peleas tus grandes batallas? ¿A quién quieres agradar? Josué tuvo que volver. Interesantemente, pudo haberlo hecho antes de haber enviado a esos 3,000 hombres. Pudo haber ido a Dios y consultar. Pero ¿saben qué es lo agradable? Siempre hay tiempo para volver delante de Dios. Y Josué lo hace esta vez, no con una victoria en sus manos, sino derrotado. Y ahora le dice, ¿qué van a pensar los que nos rodean? ¿Qué van a pensar del Dios que nos manda a la pelea? ¿Qué va a pasar contigo ahora, Dios? Que tu ejército, que tu pueblo está acobardado. Ahora que tu pueblo siente miedo. Ahora que tu pueblo ha perdido una batalla que no debía haber perdido. ¿Qué haces tú cuando pierdes, cuando te sientes derrotado, derrotada? ¿En quién enfocas? ¿Vuelves a Dios? ¿Qué haces tú cuando te sientes victorioso, victoriosa? ¿Te olvidas de Dios? ¿O tienes claro que tus victorias deben ser para Él? Vamos a concluir esta historia dentro de 8 días. Pero esta mañana yo quiero que te hagas unas preguntas ahí donde estás. ¿Con quién estás enfrentando tus desafíos? ¿Cómo estás viendo tus retos? ¿Cómo ves tus luchas en este momento de tu vida? ¿Las ves tan grandes que simplemente dices, yo no voy a alcanzar, no voy a poder con esto? ¿O las ves tan pequeñitas que estás a punto de dar el paso? Convencido, convencida de que vas a salir victorioso, victoriosa. Yo te diría, genial que te sientas así. Pero yo te invitaría a que hicieras la pregunta esta mañana. ¿Qué o quién es lo que te hace sentir fuerte? ¿Qué o quién es lo que te hace sentir tan seguro o tan segura de que te vas a enfrentar y que vas a ganar? ¿Con quién estás enfrentando tus desafíos? ¿A quién le estás confiando tus batallas? ¿En qué
o quién reside en tus fuerzas y tu valentía. Tal vez tú estés aquí esta mañana y cuando lees la historia de Israel, tal vez sientes que tu vida se identifica con ellos. Porque en un momento estás tan seguro de que lo vas a alcanzar, pero en un instante cualquiera estás totalmente convencido de lo contrario. ¿Saben? Mientras nuestra mirada y mientras nuestra esperanza esté en nosotros mismos, esa va a ser nuestra realidad toda la vida. Pero cuando nosotros dejamos de enfocar en nosotros mismos y empezamos a mirar a Dios por encima de los gigantes, por encima de nuestros problemas, por encima de nosotros mismos, entonces vamos a entender que nuestras vidas pueden ser victoriosas todo el tiempo. Porque es lo que Dios ha declarado para nosotros. Tal vez tú estás aquí esta mañana y no has tenido la oportunidad de conocer ese Dios único y verdadero. Ese Dios que puede transformar tus derrotas en victorias. Eso lo vamos a estar viendo dentro de 8 días, confiando en Dios. Tal vez Dios te ha permitido caer. Tal vez Dios te ha permitido vivir las consecuencias para que hoy digas, yo necesito un Dios que pelee por mí. Si ese es tu deseo esta mañana, tú puedes conocer ese Dios esta mañana. Tú puedes conocerlo personalmente. Y hay personas esta mañana dispuestas a guiarte, a mostrarte cómo puedes conocerle. ¿Tú quisieras conocer a Dios esa mañana? Levanta tu mano. Y con tu mano levantada, alguien se va a acercar a ti y te va a decir qué debes hacer para conocer el Dios victorioso. ¿Hay alguien? Tal vez tú ya conoces a ese Dios y doy gracias a Dios por eso. Pero tal vez sientes que son más las derrotas, que son más las caídas que las victorias en tu vida. ¿Saben a mí qué me llena de esperanza? Ver lo que hizo Josué. Después de que está derrotado, de que sus hombres tienen miedo, de que hay poco para pensar en la victoria, él va delante de Dios. Y por un momento él se olvida de qué es lo que importa en su vida, en su ejército, en el pueblo. Y enfoca en lo que realmente Dios está interesado. Y es que el mundo conozca su poder, que el mundo conozca su honor y que se rinda delante de Él. Tal vez tú esta mañana debieras preguntarte, ¿qué va a pasar con el honor de Dios si yo como hijo voy a seguir peleando mis batallas solo? ¿Qué va a decir la gente que me rodea, que me conoce, cuando llevo una vida de fracasos, de golpes, de malas decisiones, de consecuencias? Y claro, no importa si hay consecuencias, Dios está ahí. Pero hoy es el día
en que podemos tomar decisiones diferentes, en que podemos empezar a buscar nuestro valor, nuestra hombría, nuestro coraje, nuestra fuerza, nuestro vigor, en el único lugar, en la única persona en que debemos buscarla, en el único Dios poderoso, verdadero, al mismo Dios al que quiero invitarles esta mañana a terminar adorando, con una canción que lleva este título: Nuestro Dios es poderoso. Así que si tú crees esta mañana que el Dios en el cual has creído es todopoderoso, yo te ruego que te pongas de pie y nos acompañes esta mañana declarándolo como iglesia. Muchísimas gracias.